Hoy hablaremos de ondas. Aquí tenemos tres clases de ondas. Unas ondas en el agua, que vemos acá, ondas en una cuerda, y acá observamos una onda electromagnética. La idea intuitiva que vamos a manejar de una onda es una perturbación que se propaga. Tenemos ondas mecánicas, como las ondas en el agua. Esas necesitan de un medio material que vibre para que se pueda propagar. Se producen por vibración de la materia. Otro ejemplo de onda mecánica la observamos en una cuerda. Allí el medio material que vibra es la cuerda. Y una muy importante onda mecánica es el sonido. El sonido es una onda que necesita de un medio que vibre para que se pueda propagar. Ese medio puede ser el aire, un gas, o puede ser un líquido como el agua, o puede ser un sólido. Acá tenemos unas ondas electromagnéticas, la configuración de una onda electromagnética que no necesitan de un medio de propagación. Estas ondas pueden viajar en el vacío y se producen por vibración de campos electromagnéticos. Observamos en la animación que existen dos campos, uno eléctrico marcado con azul y el otro magnético marcado con rojo. Esos campos oscilan y cambian con el tiempo en forma perpendicular, el uno con el otro. Y al hacer eso producen una onda electromagnética que viaja en forma perpendicular a la dirección en la que ellos están vibrando. Son ejemplos de ondas electromagnéticas: la luz visible, las ondas de radio, de televisión, las microondas, los rayos X, etc. Todas estas ondas tienen el mismo origen: vibración de campos electromagnéticos. En cuanto a las clases de ondas, tenemos una onda transversal. Estas ondas se caracterizan porque las partículas del medio vibran en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En la animación observamos que estas partículas marcadas con azul lo que hacen es oscilar hacia arriba y hacia abajo. Y la configuración, o sea, la onda, la perturbación, se propaga en forma perpendicular a la dirección en la que ellas están oscilando. Tenemos las llamadas ondas longitudinales. Estas se producen, por ejemplo, en un resorte y se caracterizan porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en que la onda se propaga. Observamos que la onda se propaga a lo largo del resorte, y lo que hacen las partículas del resorte es que oscilan alrededor de su posición, o sea, van hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, vibran en la misma dirección en que la onda se propaga. La diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal está en la forma en que vibran las partículas del medio. Elementos de una onda. Aquí tenemos la configuración de una onda. Esta es la configuración que hemos visto en las animaciones que nos han precedido. En una onda identificamos varios elementos, como por ejemplo la línea de equilibrio. Es esta línea que observamos acá. Allí la amplitud es 0.
Estas cimas que vemos las llamamos crestas, y hay unas depresiones que llamamos valles, como esta y esta que observamos acá. Puntos que están en la línea de equilibrio en ese instante los llamamos nodos. Son puntos que tienen amplitud cero, no están vibrando, y la distancia entre dos crestas consecutivas, que es una longitud de onda, se simboliza con la letra griega lambda. La amplitud es la distancia entre la línea de equilibrio y una cresta. También puede ser entre la línea de equilibrio y un valle. Y la elongación es la posición de una partícula con respecto a la línea de equilibrio. Esa la llamamos elongación. El ciclo es como ese lapso de tiempo en la que se desarrolla una onda. Las partículas, aquí en esta animación vemos que las partículas que están en las crestas de la animación oscilan en fase. ¿Qué es eso de oscilar en fase? Oscilar en fase, dos partículas están oscilando en fase cuando tienen prácticamente el mismo movimiento. Tienen la misma posición y ambas suben o bajan en la misma dirección. Eso es lo que entendemos por partículas que vibran, que oscilan en fase. Definimos la longitud de onda lambda como la distancia mínima que separa a dos partículas que vibran en fase. Y todas las partículas no avanzan horizontalmente, eso observamos en la animación, solo se mueven verticalmente. Lo que avanza es la perturbación, por eso decimos que en las ondas se propaga la energía, más no la materia. Definimos un periodo como un tiempo transcurrido entre dos ondas consecutivas. Recordemos que el periodo se simboliza con la letra T mayúscula. La frecuencia con F minúscula es el número de ondas emitidas en un segundo. Y acá recordemos que el periodo y la frecuencia son inversos y que el producto entre ellos dos es 1. Observamos que en esta animación la frecuencia va aumentando, luego entonces el periodo debe ir disminuyendo. Al hablar de los fenómenos ondulatorios, empezamos con el de la reflexión. La reflexión ocurre cuando la onda en su camino encuentra un obstáculo, choca con él y cambia de dirección. Observamos acá, esta es la onda incidente, el obstáculo que se opone a la onda, con el que choca la onda, y acá la onda reflejada. Cuando ocurre el fenómeno de reflexión, no cambia la velocidad de propagación, tampoco cambia la longitud de onda, ni la frecuencia. Lo único que cambia es la dirección de propagación de la onda. Observamos la dirección de propagación de la onda incidente marcada con azul y la dirección de la onda reflejada marcada con rojo. Es lo único que cambia en la reflexión de las ondas. El fenómeno de refracción se presenta cuando la onda cambia de medio de propagación. Acá tenemos dos medios de propagación, un medio 1 y un medio 2. La onda empieza en el medio 1, se propaga y llega a la línea de separación de los dos medios y entra al medio 2. Observamos que cambia de la dirección de propagación de la onda y también cambia la velocidad y la longitud de onda.
¿Qué es lo que no cambia cuando una onda se refracta? La frecuencia. La frecuencia de la onda continúa intacta, continúa igual y no cambia cuando la onda cambia de medio de propagación. La interferencia de ondas. Tenemos la interferencia destructiva. Observamos en esta animación que existen dos ondas que viajan en direcciones contrarias. Una marcada con azul viajando hacia la derecha con una amplitud A hacia arriba y una otra onda que viaja hacia la izquierda con una amplitud hacia abajo. Las amplitudes son iguales. ¿Qué sucede cuando ambas ondas coinciden en el punto marcado con negro? Que esas ondas se cancelan en ese instante. Después de eso, la onda que viene de la izquierda continúa en su dirección normal y con su amplitud, y lo mismo hace la onda que viaja hacia la derecha. Las ondas continúan como si nada hubiera pasado. En la interferencia constructiva que vemos acá debajo, ambas ondas, las ondas viajan en sentidos contrarios, tienen la misma amplitud, y observamos que cuando llegan al punto marcado con negro, el punto vibra con una amplitud mayor, que es la suma de las amplitudes. Una vez pasan las ondas, cada onda continúa su camino como si nada hubiera pasado. Eso es lo que establece el principio de superposición, que nos dice que la onda resultante de la interacción entre dos ondas que se han de desplazar en el mismo medio y a la vez equivale a la suma de cada una de las ondas por separado. Después de interactuar entre ellas, cada una de las ondas mantiene su forma original. Difracción de ondas. La difracción ocurre cuando la onda encuentra un obstáculo y lo bordea. En la animación vemos que este es un frente de ondas plano. Aquí está una barrera, pero en la barrera hay unos orificios. Por esos orificios pasa la onda. ¿Y qué hacen las ondas que bordean este obstáculo? Incluso acá se forma un patrón de interferencia. Nos dicen que para que ocurra la difracción, las dimensiones del obstáculo deben ser del orden de su longitud de onda. O sea, una onda, para que pueda difractarse, tiene que pasar por un obstáculo, o tiene que encontrar un obstáculo que sea del orden las dimensiones de ese obstáculo sean del orden de su longitud de onda. El sonido, por ejemplo, se difracta fácilmente en el aire, porque la longitud de onda del sonido es de alrededor de los metros, y los obstáculos que encuentra son del orden de los metros. Nosotros podemos escuchar sonidos provenientes de fuentes que ni siquiera vemos. Eso sucede porque el sonido bordea los obstáculos que se encuentran en su camino. La velocidad de una onda mecánica depende de las características inerciales del medio. Cumplen con esta ecuación: V igual a lambda por F. V es la velocidad en metros por segundo, lambda la longitud de onda en metros y F la frecuencia en hertz. Esta relación se cumple para todo tipo de ondas, tanto para ondas mecánicas como para ondas electromagnéticas. Todo tipo de ondas cumple esta relación. El ejercicio 1. La velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío o en el aire es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas visibles se extienden aproximadamente desde 750 nanómetros para la luz roja hasta 400 nanómetros para la luz violeta. Nos piden determinar el rango de frecuencia de la luz visible.
tenemos que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Hallemos la solución. Las condiciones iniciales. La velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La longitud de onda de la luz roja es 7,5 por 10 a la menos 7 metros. Eso lo tenemos ¿por qué? Porque, como sabemos, es 750 nanómetros, pero un nanómetro es 750 por 10 a la menos 9. Esto es multiplicar 750 por 10 a la menos 9 y nos resulta 7,5 por 10 a la menos 7 metros. Recordemos que aquí este sería 7,5 por 10 a la 2 por 10 a la menos 9, tienen la misma base que es 10 y sumamos los exponentes. De igual forma, 400 nanómetros sería 4 por 10 a la menos 7 metros. Debemos calcular la frecuencia de la luz roja y la frecuencia de la luz violeta. Tenemos la relación B igual a lambda por F. Debemos despejar F. Recordemos que lambda está multiplicando, pasa a dividir. FB sobre lambda. Al reemplazar para la luz roja es la velocidad 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 7,5 por 10 a la menos 7 metros. Una operación que podemos hacer fácilmente en la calculadora marcando 3 por 10 a la 8 entre 7,5 por 10 a la menos 7 igual para obtener 4 por 10 a la 14 Hz. De igual manera, para la frecuencia de la luz violeta, 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 4 por 10 a la menos 7 metros. Al hacer esa operación obtenemos 7,5 por 10 a la 14 Hz. Observamos que la frecuencia de la luz roja es menor que la frecuencia de la luz violeta. Están en los extremos del espectro electromagnético para la luz visible. La velocidad de un pulso. Esto se presenta para ondas que están en una cuerda tensionadas en sus extremos por una fuerza T, una tensión. Esa velocidad depende de esa tensión y de una variable que llamamos mu, que es la densidad lineal de masa. Aquí tenemos que V es la velocidad de la onda en metros por segundo, T es la tensión en la cuerda expresada en Newton y mu es la densidad lineal de masa expresada en kilogramos sobre metro. ¿Cómo hallamos mu? Dividimos la masa entre la longitud. M es la masa de la cuerda en kilogramos, L es la longitud de la cuerda expresada en metros. Veamos las llamadas ondas estacionarias. El método de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que sólo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda son las que dan lugar a ondas estacionarias. Estas longitudes de onda son funciones de la tensión y, por tanto, solo se producen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión. Veamos de nuevo cómo, modificando la tensión de la cuerda, se van obteniendo distintas ondas estacionarias en la misma. El caso n igual a 1 se conoce como modo fundamental, mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Una vez fijada la frecuencia de la fuerza oscilante, es decir, la del motor, vamos cambiando la tensión para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Puede comprobarse
como la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda. Solo se producen ondas estacionarias cuando el motor entra en resonancia con la cuerda, es decir, cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. En resumen, en esta experiencia hemos visto cómo es posible obtener ondas estacionarias en una cuerda tensa. Si la frecuencia de la fuerza oscilante es constante, pueden obtenerse los distintos modos de vibración modificando la tensión de la cuerda. Sin embargo, solo se obtienen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión, aquellos que satisfacen la condición de onda estacionaria. Dibujemos una onda estacionaria y tenemos la cuerda, tenemos los usos que se forman. Puntos de la cuerda que no están vibrando, recordemos que los llamamos nodos, y estos puntos que vibran con doble amplitud los llamamos antinodos. En una onda estacionaria, la longitud de onda lambda es la distancia entre nodos alternados. Aquí está marcada lambda, la longitud de onda, distancia entre nodos alternados. O sea que si tomamos la distancia entre dos nodos consecutivos, eso es lambda sobre 2, la media lambda. Y si tomamos la distancia entre un nodo y un antinodo, obtenemos lambda cuartos. Las ondas estacionarias en una cuerda, acabamos de ver en el video que el primer modo de vibración se obtiene con un nodo en cada extremo de la cuerda. Observemos que aquí lo que hay es media longitud de onda, y eso es igual a la longitud de la cuerda, L igual a lambda 1 sobre 2. Si despejamos lambda 1, obtenemos 2L sobre 1, porque el 2 pasa a multiplicar. El segundo modo de vibración ya tiene 3 nodos, y aquí lo que hay es una longitud de onda. Ese es el llamado segundo armónico o primer sobretono. L igual a lambda 2. Esto lo podemos expresar como un número, como 2L sobre 2, un número racional. El tercer modo de vibración ya habrían 4 nodos. Ese es el tercer armónico o segundo sobretono. Observamos que cuántas longitudes de onda hay aquí. Aquí hay una longitud y la mitad de la otra. O sea que la longitud sería 3 medios de lambda 3. Al despejar lambda 3, obtenemos 2L sobre 3. Entonces lo que estamos observando es que para esa longitud de onda, la primera 2L sobre 1, luego 2L sobre 2, 2L sobre 3. En general, lambda sub n sería 2L sobre n. ¿Y qué valores toma n? 1, 2, 3, o sea, todos los números naturales. Como la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas con la velocidad de la onda, como B igual a lambda por F, obtenemos que F sub n sería la velocidad entre la longitud de onda. Al reemplazar lambda sub n como 2L sobre n y hacer operaciones, este n queda multiplicando a la velocidad. Luego, F sub n es igual a n por b sobre 2L. Ya sabemos que los valores que toma n es 1, 2, 3.
F es la frecuencia del armónico, B es la velocidad de la onda, L es la longitud de la cuerda y N, 1, 2, 3 es el número del armónico. Si tomamos N igual a 1, aquí sería 1 por B, que nos da B entre 2L. Esa sería la frecuencia fundamental de vibración. Y los demás armónicos son múltiplos de la fundamental, porque el primer sobretono sería 2F1. O sea, al hacer N igual a 2, quedaría 2B sobre 2L. O sea, 2 veces la fundamental. Y así sucesivamente. El segundo sobretono sería 3F1, el tercer sobretono 4F1. El ejercicio 2 nos dice que una cuerda de 2 metros y 100 gramos se encuentra tensionada por una fuerza de 80 newton. Nos piden que calculemos la frecuencia fundamental de vibración y los 3 primeros sobretonos. La solución: en las condiciones iniciales, la longitud es 2 metros, la masa 100 gramos, que en kilogramos es 0.1 kilogramo, la tensión 80 newton, nos piden la F1, que es la fundamental, y las frecuencias 2, 3, 4. Debemos hallar la velocidad, que la calculamos como la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de masa. Pero primero hallamos la densidad lineal de masa. Recordemos que se calcula como la división entre la masa y la longitud. O sea, 0.1 kilogramo entre 2 metros, eso resulta 0.05 kilogramos sobre metros. La velocidad la hallamos con la ecuación B es raíz de la tensión entre la densidad lineal. O sea, raíz de 80 newton entre 0,05 kilogramos. Eso lo podemos hacer en una calculadora normal como raíz. Abrimos paréntesis, si la calculadora no lo abre automáticamente, 80 entre 0.05 y cerramos paréntesis y le damos igual. Obtenemos 40 metros por segundo. La frecuencia fundamental, recuerden que es la velocidad entre 2 veces la longitud. La velocidad nos dio 40 metros por segundo y la longitud es 2 metros, o sea, era entre 2 por 2 metros. Al hacer operaciones nos da 10 Hz. El primer sobretono sería 2 veces la fundamental, o sea, 2 por 10 Hz, 20 Hz. El segundo sobretono 3 veces la fundamental, 3 por 10 Hz, 30 Hz. Y el tercer sobretono 4 veces la fundamental, 4 por 10 Hz, 40 Hz. Ecuación de una onda. Aquí tenemos una onda en forma sinusoidal que viaja hacia la derecha. Esa tiene por ecuación y igual a coseno de omega t menos k por x. Allí identificamos que a es la amplitud, se expresa en metros, que omega es 2pi entre periodo, como ya sabemos, frecuencia angular en radianes por segundo. Esto es, recuerden, el número de periodos que cabe en un ángulo de 2pi radianes. El número de onda K, que simbolizamos acá, es 2pi sobre lambda. Sería el número de longitudes de onda que caben en un radio de 2pi radianes. Eso lo damos en radianes por metro. T es el periodo en segundo y lambda es la longitud de onda en metros. El ejercicio 3 nos dice: la ecuación de una onda es y igual a 0.4 coseno de 5t menos 3πx, la distancia en metros y el tiempo en segundo. Hallar A la amplitud, B la frecuencia angular, C el número de onda, D el periodo, E la frecuencia, F la longitud de onda y G la velocidad de propagación de la onda.
solución, comparamos las ecuaciones. Tenemos las dos ecuaciones, la ecuación general y la ecuación del ejercicio, y observamos que allí A es 0,4 metros, omega es 5 radianes por segundo y el número de onda K es 3 pi radianes por metro. La parte D, debemos hallar el periodo. Recordemos que omega es 2 pi entre periodo. Despejamos el periodo y nos da 2 pi sobre omega. O sea, sería 2 por 3,14 radianes entre 5 radianes por segundo. Dividimos 6,28 entre 5 y nos resulta 1,25 segundos, que es el periodo de la onda. La frecuencia sabemos que es el inverso del periodo. 1 entre periodo es 1 entre 1,25 segundos y nos resulta que la frecuencia de ese movimiento es 0,8 Hz. La longitud de onda la hallamos con el número de onda K, que es 2 pi entre lambda. Aquí despejamos lambda, sería 2 pi entre K. Reemplazamos 2 pi entre 3 pi. Aquí los pi estos se cancelan y nos queda 2 tercias, que es aproximadamente 0,67 metros. Y la parte G, que es la velocidad de propagación de la onda, recordemos que es lambda por F, y como lambda nos resultó 0,67 metros y la frecuencia 0,8 Hz, ese producto nos resulta 0,54 metros por segundo, que es la velocidad con que se propaga la onda. Con esto